Hey, ¿qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de vuelta o bienvenidos al podcast, si me están escuchando en el podcast. Y bienvenidos al otro episodio de la serie de ocultismo moderno. En este episodio vamos a hablar acerca de los cultos de la no dualidad y cómo estas prácticas están siendo manifestadas como una especie de hechizo, ¿verdad? Y forman parte de las sectas de el New Age y pues sí, es básicamente un hechizo. Está bien locochón el video de hoy, yo sé. También sé que está un poco largo, pero la razón por la que está largo es que vamos a retomar muchos principios que ya hemos hablado en el canal, ¿verdad? Vamos a retocar varios principios, pero porque quiero que este video se pueda sostener por sí mismo en el canal. Siento que es un material que mucha gente que tal vez es ajena a mi trabajo, de que nueva, puede llegar a buscar este tipo de información. Entonces voy a repasar muchos principios que si ustedes siguen mi canal ya se lo saben mucho de lo que vamos a hablar. Pero bueno, sí me gustaría que este video se pudiera sostener así por sí solo. Y bueno, abajo en la descripción hay un índice donde van a ver todos los puntos que vamos a tocar. Si no te quieres quedar a toda la presentación, aunque sí les recomendaría ver toda la presentación, si no te quieres quedar a toda la presentación, como mínimo te recomendaría ver el punto donde vamos a hablar acerca de el estado hipnagógico, que es una especie de... El estado hipnagógico es un trance en el que entramos los humanos, ese estado en el que estás dentro de la realidad y dentro del sueño, así como que entre estar despierto y entre estar dormido, y es un punto en la conciencia donde te pueden hipnotizar, ¿verdad? Entonces, parte de las prácticas de los cultos de la no dualidad es que crean un estado hipnagógico en las personas, entonces son como muy... hipnotizables o básicamente se prestan para una programación, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de cosas muy fuertes, vamos a hablar acerca de la posesión, vamos a hablar acerca de qué le pasa a una persona que se enfrenta a un viaje chamánico y practica de esta filosofía de vida, vamos a hablar acerca de estos maestros, de cómo te están mintiendo acerca de sus vidas, vamos a hablar de ley de ofuscación, vamos a hablar de el movimiento de la filosofía, el movimiento del posmodernismo dentro de la filosofía, porque estas son prácticas, esta es una caída que ya sabíamos que la gente que estudia filosofía o el psique humano ya sabe que esto siempre pasa, son los desconstructivistas, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa correlación entre la no dualidad y el posmodernismo, vamos a hablar de escapismo espiritual, vamos a hablar de caer en la nada, que es un viaje arquetípico chamánico que ocurre, vamos a hablar acerca de cómo es que las escuelas místicas ya sabían de esto. Rudolf Steiner, Madame Blavatsky había escrito sobre esto, pero Rudolf Steiner escribió, literal menciona la escuela de Advaita Vedanta como un estado, como una especie de iniciación por el que las personas tienen que pasar, o una especie de práctica que tienen que como superar. O bueno, vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de la falsa luz, vamos a hablar de los arlequines, los distractores, y vamos a hablar acerca de por qué hacer arbitraria la moral son prácticas de luciferanismo, ¿verdad? Son prácticas de una caída de conciencia. Hacer arbitrar la moral es lo que hace un arlequín, es lo que te hace la falsa luz. Ok, esas no son prácticas de luz, son prácticas de una caída de conciencia. La moral no es arbitraria. Lo malo sí existe, aunque sea una ilusión. Estamos en la ilusión, estamos en el tablero masónico de la dualidad. Vamos a hablar del tablero masónico de la dualidad, vamos a hablar de muchas cosas, ¿ok? Entonces, bueno, sí, ya. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ok, saben, nosotros los místicos, las personas que estamos en este campo, nosotros hablamos acerca de nuevas modas o nuevas corrientes que entran al campo, o de prácticas, esto ocurre en todos los campos, ¿verdad? Imagino que los doctores también entre ellos platican y cuentan de que, oye, has probado tal medicamento y cómo te ha ido y cómo están los efectos secundarios, o los abogados seguro todo el tiempo están hablando de las nuevas leyes que sacan, las reformas, y oye, ¿qué opinas de este juez? Y hablan entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros los místicos también hablamos entre nosotros. Yo tengo muchos amigos en el campo, yo tengo muchos amigos chamanes, muchos amigos en el mundo del chamanismo, porque aquí en México, o bueno, aquí específicamente en la ciudad en donde yo vivo, crece el peyote, es un desierto, y crece el peyote
o sea, te puede crecer en tu casa. No es tan probable, pero sí ha sucedido. Pero sí, aquí hay peyote. Aquí en el estado vecino a nosotros es de donde viene el DMT o el sapo, ¿verdad? Ese sapo que solo es de aquí, solo existe en este desierto y aquí está. Entonces yo tengo muchos amigos en ese medio. También tengo amigas que son como reikistas o maestras de otro tipo de sanación, ¿verdad? Una sanación, sanación energética. Entre nosotros platicamos, ¿verdad? Acerca de los movimientos que entran, de las corrientes que entran. Y algo que siempre mencionamos y que ya llevamos un rato viendo y observando, que yo sé que muchos de mis amigos querían que hablara de esto, o sea, ya hice el video, por fin ya lo estoy haciendo, pero es que hablamos acerca de estos cultos de la no dualidad, en donde las personas o místicos que eran como amigos de nosotros caen en estos mundos como si fuera una especie de virus, y yo lo voy a escribir más bien como un hechizo. Se cuenta que está un hechizo sucediendo, una especie de hipnosis en la que entran las personas, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos de esto, nosotros hablamos de, ay, fulanito de tal ya cayó, y esta otra persona también ya cayó, esta otra persona también ya empezó a armar el culto, y todo este rollo. Nosotros sabemos que el rollo de las llamas gemelas es un invento de YouTube. O sea, ese rollo es un culto es un culto cibernético. Si tú le preguntas a un maestro, a un chamán de linaje o una persona que esté acá en el mundo físico trabajando, te dicen que todas las personas que traen ese rollo es puro abuso psicológico. O por ejemplo, yo no soy chamana, ¿verdad? Yo trabajo más con el misticismo, simbología sagrada, ciertas como, o sea, yo soy más del mundo de la academia, o sea, dentro de la espiritualidad. A mí me gusta estudiar y leer libros y así. Y por ejemplo, el rollo de las llamas gemelas sí existe, pero lo están aplicando, o sea, eso es una mala práctica, están cayendo en un delirio, lo están usando como escapismo espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos y nosotros sabemos qué funciona y qué no funciona, y quiénes son las personas en el colectivo que están batallando con algo. O sea, ¿saben? Bueno, una pequeña tangente antes de empezar con el video, pero ¿saben por qué también quise hablar acerca de la transexualidad? Y vamos a continuar hablando de ese rollo. Porque mis amigos chamánicos empezaron a tratar con estas personas, ¿verdad? Y la transexualidad empezó hace como, o sea, que estas personas empezaron a buscar ayuda de medicamento holístico. Empezó hace como unos 5 años más o menos, al menos aquí en mi zona. Y los chamanes están teniendo problemas bien graves con esas personas, ¿verdad? Y me cuentan, y yo sé lo que es, y sabemos que si tú interrumpes el sistema endocrino, hay problemas psicológicos, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos cosas, y este rollo de la no dualidad es un hechizo. Lo más difícil de hablar de esto es que tenemos varios amigos que han caído en este rollo, y ahora tenemos que como hablar acerca de esto, y pues sí, duele, ¿verdad? Está así como medio complicado. Pero es bien importante, miren, estos magos caídos, ¿verdad? Estos místicos caídos no te están siendo honestos acerca de cómo son sus vidas. No te están diciendo en la decadencia en la que viven. No te están diciendo en el delirio en el que están. No te están diciendo los ataques psíquicos que experimentan en la noche y de los que no se pueden salir porque no quieren decirle a la sombra, no, tú eres sombra. No quieren que todo sea luz. Entonces ahí están atorados, sin discernimiento. O sea, cualquier maestro que ha practicado la medicina holística te dice, si tú no tienes discernimiento, en un viaje de ayahuasca, en un viaje de hongos, no bajas, te quedas en el viaje. Tienes que crear discernimiento, ¿verdad? Tienes que como empezar a organizarte, ordenarte. Quien no trabaja su mente tiene una mente enferma. Entonces, estos maestros te están mintiendo, no tienen energía del amor propio, no tienen energía de dinero, están en decadencia completa, y luego se ponen en el internet, ¿verdad? Y están hablando acerca de la iluminación y cómo es vivir sin ego, cuando estás viendo el ejemplo del ego espiritual y de una vida en decadencia y de como una psicosis que están viviendo por quererse desprender del ego, ¿verdad? Es como si su psique estuviera como fracturándose por negar lo que ellos son, lo que es su personalidad mágica, ¿verdad? Entonces,
pues sí, ya me tomó mucho tiempo y la pensé mucho, pero no, sí vamos a hablar de esto, aunque ya ni modo, vamos a hablar de esto, ya es momento. Vamos a comenzar describiendo lo que es la singularidad, ¿verdad? Lo que es la conciencia de Logos o Dios o la conciencia que está fuera del plano dual en el que nosotros habitamos, ¿verdad? Entonces, ¿saben? Lo más difícil de esta, o sea, de como que desglosar o de desconstruir, o sea, de organizar estas malas prácticas es que sí tienen verdades, o sea, se basan por puros principios inmutables de la realidad. Sí tienen la verdad más alta, la verdad de que lo malo no existe técnicamente. Ese es como que su lema, ¿verdad? Es como lo que predican. Lo malo no existe, ¿verdad? Entonces, sí, técnicamente, o sea, sí, les dieron la verdad más alta, ¿verdad? Lo malo no existe, pero no lo están pudiendo traducir aquí a la materia, no están pudiendo practicarlo, que este es el principio de conocimiento luciférico, ¿verdad? Lucifer, gnosis. Tienes el conocimiento, tienes la gnosis, pero eres Lucifer. Pero en tu práctica, en tu presentación, algo ahí está fracasando y por eso viven vidas de decadencia, ¿verdad? Y por eso viven como un poquito fuera de la realidad y fuera de sus cuerpos y fuera de la materia y no pueden trabajar la materia porque no tienen esa energía que los materializa, la energía masculina. Están peleados con la energía masculina. Entonces, bueno, total, vamos a comenzar describiendo lo que es la singularidad, la conciencia de Dios. La ley de no dualidad es una ley inmutable de la naturaleza y es lo que rige todas las demás leyes de la naturaleza. O sea, esa es la ley que está como que por encima de todo lo demás, por encima de la materia, ¿verdad? Y básicamente estipula que como todos venimos de una sola conciencia y de una sola fuente de energía, que es la singularidad, es como se creó el Big Bang, ¿verdad? Si lo quieres ver muy materialista, pero es eso. Dios, si lo quieres ver así muy religioso, pero es eso, ¿verdad? Pero es más en movimientos más esotéricos le dicen como la fuente o le dicen el logos, ¿verdad? En esotérica se le conoce como el logos. Pero básicamente esta fuente de energía, esta conciencia creadora, bueno, cuando se manifestó fue porque cobró conciencia, ¿verdad? Así te dicen que la fuente o Dios, el logos, se hizo consciente de sí mismo, así como que despertó, y es el famoso yo soy, ¿verdad? Es como yo soy consciente, y luego fue el que soy, y así es el Big Bang, ¿no? Se pusieron así a mandar así un chorro de burbujillas de pensamiento y todo ese rollo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda es en la que nos encontramos nosotros. Estamos en la búsqueda y estamos en esa sueño o mente o conciencia del creador, porque solo hay uno. Entonces, todo lo que se crea es uno. Todo lo que se crea es el creador, el logos, el ojo que todo lo ve, la singularidad manifestándose y viviendo a través de nosotros. Nosotros le damos vida a Dios. Dios vive a través de nosotros, ¿verdad? Es a través de nuestras experiencias y de nuestra vida que el logos tiene experiencias, tiene conocimiento. Porque si no hubiéramos tenido esa expansión, nomás se hubiera quedado como en la nada, ¿verdad? En el vacío, en la abstracción. Muchas veces también esta singularidad le dicen el caos antes de que llegara el orden. Entonces es una energía, la energía primordial es femenina, más o menos. En esas grados de conciencia ya no hay dualidad, es el que está en singularidad, pero hace cuenta, ley del caos es como la energía en sí, y luego se manifestó el orden cuando se despertó y se estiró así por el cosmos. Es como que se manifestó el orden, y este contraste es lo que lo hace ser algo. Porque si no hay es como si hay luz pero no hay oscuridad, entonces no hay luz, solamente es el principio de todo es luz y nomás es blanco y no hay contraste, no hay con qué reflejarme que esto es oscuridad, entonces por eso yo soy luz y todo es oscuridad, por eso nos reflejamos que somos, ¿verdad? Entonces, hasta que no nació el Padre, el ordenador, ¿verdad? El programador, hasta que no salió el Padre, no se creó la ley de dualidad. Y técnicamente el ordenador o la oscuridad es como el vacío también,
pero es una ilusión. La mente es una ilusión. Lo único que es como real verdaderamente es la energía en sí que está detrás de esa mente que ordena. Entonces, la energía en sí es un principio femenino, es la fuente, la energía en sí, y luego llega el principio masculino del orden o la mente que lo ordena y le da un código y le da así como si fueran ceros y unos, pero no estamos en una computadora, pero le da un código. Es como decir, bueno, los fotones que me crean a mí ahorita, eso en esencia es energía femenina y todo está creado del amor, por cierto, así lo conceptualizamos como la energía del amor. Pero el orden de que estos sean átomos de piel y estos sean de pelo y esto es una blusa que no es mía, o sea, bueno, que no es parte de mi composición humana, todo eso es el ordenador y es el código detrás, ¿verdad? Que es como una ilusión, es lo que nos hace poder crear constructos, ¿verdad? Entonces, eso es ley de no dualidad, que lo único que es real es la energía femenina, que otra vez en ese punto de conciencia no hay polaridad, pero es la energía en sí, y todo lo demás es maya, todo lo demás es un sueño, todo lo demás es un constructo mental, todo lo demás es un juego, y lo que estamos haciendo aquí en la tierra es un juego, es el teatro divino, ¿verdad? Pero es teatro, nos ponemos máscaras y jugamos un juego. Yo soy Lorena y soy de México y estoy jugando un juego, pero antes de reencarnar yo escogí ser Lorena y ser de México, entonces es un personaje, es un teatro, estamos así actuando, ¿verdad? Entonces cuando se acaba esta experiencia, regresas a la fuente, que para nosotros la fuente sería el sol, pero hay más sublogos, vivimos en una jerarquía angelical, ¿ok? Pero bueno, entonces regresamos a la fuente y en esa fuente experimentamos la singularidad, lo más cercano para nosotros, porque técnicamente no estás en el Big Bang, ¿verdad? Como les digo, es una jerarquía, pero experimentamos eso, salirnos de la dualidad, salirnos de la ilusión, salirnos del trance en el que entramos para poder reencarnar aquí en la tierra materiales, ¿verdad? Entonces ya cuando regresamos a la fuente, al sol, Dios, como lo quieras ver, ya experimentamos esa como... se nos quita el ego, se nos quita la mente, ¿verdad? Ya estamos viviendo nada más como energía, como fotones o iones, como fotones ionizados o algo así, ¿verdad? Seres de plasma, básicamente. Pero bueno, esa es ley de no dualidad, la singularidad, ¿verdad? Que todo esto es maya y es un teatro. Así que esa es una ley inmutable que como que abraza por demás a todas las leyes. Esa es la verdad. Cuando tú haces un viaje de ayahuasca, cuando tú haces un viaje de hongos, bueno, la verdad es que varía dependiendo de la experiencia de cada quien, pero unos viajes muy arquetípicos es sentir esa no dualidad, sentir que lo malo es una ilusión, sentir que todo lo malo que te sucede es nada más un contraste para que tú puedas ver que lo que sí es luz, ¿verdad? Entonces todo es como un plan divino orquestado por una conciencia superior de la que nos alejamos para poder experimentar el teatro divino, pero inclusive ese alejamiento es una ilusión, porque todo está sucediendo en una singularidad, en un tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces esa es la premisa, ¿ok? Nosotros también sabemos que es mediante nuestro contraste o nuestro roce con el contraste que así es como nosotros crecemos, ¿verdad? Es como se crea el héroe. Entonces, digamos que tú tienes una enfermedad crónica, ¿no? Si decides tomar el viaje del héroe y decides buscar la sanación a tus heridas, entonces te encontrarías después en un futuro en donde probablemente te conviertas en un maestro botánico, un maestro herbólogo, o encuentres como la sanación tal vez mediante la psicología. Tal vez tu problema era una enfermedad crónica pero creada por la mente, no sé, ¿verdad? Es el viaje del héroe. Entonces mediante este contraste es que tú te diste cuenta de tu luz, ¿verdad? Por eso es que en el alto astral todo el mundo siempre como que dan las gracias por el contraste o por sus heridas o por las personas que se han encontrado en el camino, porque es lo que te forja y lo que te enseña toda la luz que hay dentro de ti, ¿verdad? Entonces, por ese mismo principio es que lo malo no existe. Si lo malo nomás te venía a reflejar tu luz, entonces una ayuda, ¿verdad? Si sabes cómo utilizar esas
esos contrastes o esas experiencias, si sabes cómo utilizarlas en tu vida, entonces no es malo. Todo siempre te está enseñando o como direccionando hacia tu versión más alineada a ti, ¿verdad? Más en balance, más de luz. Entonces por eso es que lo malo no existe. Todo es para el crecimiento personal. Esta ley es inmutable, es lo que sostiene todo lo demás, como todo lo demás está, o sea, como un paraguas que todo lo demás está por debajo de él, ¿verdad? Pero a la gente, cuando le dan esta verdad sin estar preparados, se vuelven dogmáticos. O está esta premisa de ley de ofuscación, que es básicamente te han lampareado con una verdad, con una luz que es tan alta que como que fracturó tu psique, tu conciencia. Entonces ahora nomás estás así en el viaje de que lo malo no existe y te lo tomas literal. Cuando este concepto para nosotros que estamos literalizados es como una premisa abstracta por la que todos los principios y todos los maestros se rigen y conocen este principio y te dicen que sí, esto es una ilusión. Pero vivimos en la ilusión, o sea, eso lo tienes por detrás sujetando todo lo demás, toda tu conciencia, ¿verdad? Todas tus prácticas deben de estar regidas en el amor, porque si no están ancladas en el amor, entonces son una ilusión, ¿verdad? Entonces lo sostienes y todos los maestros saben esta premisa y la practican y lo vas a ver por todos lados, te lo van a predicar. Pero tú practicar aquí en la materia como si estuvieras viviendo en la conciencia de Dios es luciferanismo, es una mala práctica y te va a llevar a una crisis existencial y aparte no es soportable porque aquí venimos a experimentar la dualidad. Entonces, ley de ofuscación tiene su propio video, ¿verdad? Pero básicamente en las escuelas místicas te hablaban acerca de no lampareabas, o sea, les ilumbrabas o les dabas una verdad o les dabas una poción, un verbaje sagrado. No lampareabas a una persona antes de tiempo porque se quedaban, su psique se fracturaba y se podían quedar arriba, o sea, batallaban para para presentar la información, ¿verdad? Si te lo dan antes de tiempo, te puede crear otro tipo de problemas, son problemas abstractos, porque te vas a la abstracción, ¿verdad? Tienes que tener bien anclada la materia para poder subir, como una escalera, tienes que tener bien anclados los cimientos, si no vas a poder subir, o lo que veas te va a asustar, o lo que veas te va a relampaguear, o lo que veas te va a volver loco. ¿Okay? Ahora vamos a hablar acerca del tablero masónico de la dualidad. Este es un concepto de las escuelas místicas, específicamente de la masonería, pero sí, son estos dibujillos que seguro siempre han visto por todos lados, o inclusive es ese el tablero del juego de ajedrez, en donde se ve que la materia está creada por un piso dual, ¿verdad? Como un tablero de ajedrez. Y en estas como dibujos que te muestran, se cuenta que se ve como si hubiera un cielo por encima o una luz o una nube o así como lo astral, el alto astral, algo así. Y luego hay unas escaleras que bajan por esa nube y caen a la materia, ¿verdad? Estas son las escaleras de Jacobo, también representadas por el Kundalini. Es como decir que si estás en la materia, en el plano dual, tu salida o tu conexión con lo etérico o lo astral es a través del Kundalini, es a través de tú encender esas escaleras de luz y poder conectar hacia los mundos, hacia los reinos superiores. Y si tú no tienes activado tu Kundalini o la escalera de Jacobo, te quedas en un plano dual, ¿ok? Te quedas en la materia. Entonces, también simbolizaba la materialización de los humanos, o bueno, técnicamente éramos ángeles antes, ¿verdad? Entonces hay un proceso de materialización por el que caemos para experimentar la materia, tener un juego, poder ver las casillas de la sombra y la luz, y luego activar dentro de la materia, activar aquí en la ilusión, en el abismo, porque a veces el tablero masónico se ve como suspendido en el tiempo y el espacio. Se cuenta que se ve que acá hay luz y es como todo un mundo, y luego el tablero es como que se desprende y está suspendido así en la nada. Entonces tú aquí dentro de la dualidad tenías que recordar, tenías que activarte, tenías que encender la escalera de Jacobo, y así es como te sales de la dualidad y pasas
el juego, la clase, ¿verdad? Ya es que te dicen, la tierra es una escuela, ¿verdad? Entonces te gradúas, ¿ok? Entonces, esto también, bueno, ese es el tablero de la dualidad. Esto forma parte de los misterios de Atlantis. En Atlantis fue donde empezamos a conjurar la mente o el ego. Atlantis estaba asociada, era la era dorada, está asociado con el plexo solar, en donde está el ego, donde fue creado el ego, la mente, ¿verdad? La era del hombre, la era de la construcción, ¿verdad? Es energía masculina. Entonces, todo esto del tablero masónico de la dualidad y todo ese rollo, este misterio se concretó en Atlantis. Que sabíamos que al caer de Lemuria a Atlantis íbamos a caer en la materia para jugar un rato, ¿verdad? Bueno, para aprender, más bien, es como aprender jugando. Pero bueno, entonces este movimiento que hicimos de Lemuria, o sea, del chakra sacro al chakra del plexo solar, que es Lemuria, arquetípicamente hablando, y luego la era de Atlantis, ese movimiento fue una caída hacia la materia. Lemuria estaba en otro grado de conciencia. Lemuria todavía podíamos teníamos una conciencia más arraigada al mundo de las plantas. Teníamos como esta conciencia que estaba mezclada con los elementos y podíamos como que telepatearnos, y era otro paradigma, o sea, todavía estaba así en el alto astral. Ya no estábamos materializando, ya estábamos como preparándonos para esa materialización en la tercera esfera o en el 3D, ¿verdad? Para crear el ego al hombre, pero pues todavía era una caída en Lemuria todavía, como les digo, estábamos arriba. Entonces, estos misterios del tablero de la dualidad y todo ese rollo se concretó en la tercera esfera, que es la esfera del plexo solar, y empezamos a presentar también las enseñanzas de la no dualidad, y se presentaban para poder como suavizar a la mente. O sea, en la creación, siempre que hay un cambio de ciclo, siempre hay como cataclismos y como pérdidas de memorias muy grandes y una pérdida de conciencia, mucho miedo por qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, en el cambio de ciclo de Lemuria a Atlantis, hubo la caída de Lemuria, que es una caída arquetípicamente femenina. Entonces, cuando estuvimos creando el ego y la mente, se cuenta que hubo quienes no estaban pudiendo ordenarlo bien y estaban manifestando una locura, porque se te empieza a crear ego, y el ego es como el minotauro, es esa bestia que está dentro del laberinto que simboliza la mente, ¿verdad? El laberinto es la mente y luego el minotauro dentro es la bestia, es el ego. Entonces haz de cuenta que entrando a un laberinto, todo esto son metáforas, ¿verdad? Pero haz de cuenta que estás cayendo hacia el abismo y creando un laberinto y se te manifiesta el minotauro y estás en el laberinto y luego en un tablero dual y se corta la comunicación con los planos superiores y estás aquí en la materia, y hay quienes no podían hacer esa transición, les estaba costando, ¿verdad? Ahora, es similar a lo que ocurre en el presente, que hace cuenta todos tenemos que activar nuestra propia escalera de Jacobo, que es el Kundalini, y salir y hacer la conexión con el mundo etérico para poder avanzar y luego crecer a través de la jerarquía angelical. O sea, somos la 10ª jerarquía angelical, los humanos, y luego están los ángeles, y luego los arcángeles, y luego los arcai, los espíritus de la personalidad, y así vamos ascendiendo, ¿verdad? Entonces, está en nosotros ascender. Nosotros avanzamos por el cosmos, ¿verdad? Avanzamos por el logos, por la mente de Dios, por este juego que se creó, y sí es una ilusión, pero estamos en la ilusión avanzando a través de como luz que tú mismo ganas, ¿verdad? Es a través de mérito propio, no es nada más como todo arbitrario, todo es un juego, no hay a dónde avanzar, todo es nada, solo te puedes ir a la nada, no. Eso es alguien que se quedó ofuscado, que lo lamparearon y no pudo entender la luz, entonces cree que es nada, cree que vio nada. Okay, hablamos de eso porque es un viaje arquetípico que ocurre, ver la nada. Entonces, como les digo, al igual que ahorita en el presente, estamos batallando muchísimo para activar la escalera de Jacobo, y ciertas personas no están pudiendo conectar con el mundo espiritual, o no están pudiendo ascender en conciencia, o están batallando, o hay
crisis espirituales muy fuertes o hay ataques de pánico, que para mí es la activación del Kundalini. O sea, hay así tantos síntomas, la gente está batallando, porque es un cambio de ciclo muy drástico. Técnicamente, en donde estamos ahorita en la Tierra es lo más bajo, no hay más abajo. Ok, ahora sí más abajo ya son enfermedades, ya son enfermedades psicológicas y la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, así como estamos batallando para subir, así igual batallamos para bajar, ¿verdad? Y en estos cambios de ciclo siempre hay como unas doctrinas que aparecen, que forman parte como de delirios en masa o como de delirios psicológicos o de epidemias que ocurren porque la mente no se puede o concretar de una forma sana o como transmutar de una forma sana, ¿verdad? Que es cuando lo que estamos tratando de hacer ahorita, transmutar el ego de una forma sana, ¿okay? Entonces, lo que se creó fue la ley de no dualidad, bueno, más bien los cultos. La ley de no dualidad, como ya dijimos, es un principio inmutable y sí es una verdad, la verdad que rige todas las demás verdades, ¿verdad? Pero cuando estás creando cultos, ya estás hablando acerca de una posesión ideológica y ya estás hablando de un dogma. Entonces, si estas enseñanzas se crearon para poder como poder tranquilizar la mente, para que pudiera anclar en el cuerpo de las personas y poder manifestar la materia, y eran como unos mantras y unas prácticas que se hacían como para hacer este proceso más tranquilo, haz de cuenta que si lo seguimos trabajando, o sea, si seguimos trabajando estas prácticas en la salida, vamos a quedarnos atorados en lo que era la caída de Lemuria, ¿verdad? Porque después de ese proceso de anclar la mente, teníamos que trabajar con el ego. Es la tercera esfera, es el chakra del plexo solar, ¿verdad? Entonces teníamos que trabajar con la mente y con el ego y la materia, y tenías que materializar aquí en la tierra, ser un constructor, ser una madre de familia, traer humanos, ser el portal, tu vientre, el que trae humanos aquí a la materia, ¿verdad? Y luego aquí tienes la experiencia con ellos, ¿verdad? No es nada más así en el sueño. Teníamos que pasar por esa esfera. Si no pasas por la tercera esfera, no puedes pasar a la cuarta, que es el corazón. No te puedes graduar, no puedes regresar, no puedes activar la escalera de Jacobo. ¿Ok? Tienes que pasar por la tercera esfera, el plexo solar, la energía masculina. ¿Ok? Interacción con la materia. Verlo como si técnicamente sí, técnicamente es maya, pero técnicamente todo es un constructo, pero yo soy un constructo, ¿verdad? Todo es un constructo, pero estás en el reino de los constructos. Entonces, quienes nomás están haciendo estos ejercicios para suavizar, porque no pueden lidiar con su ego, porque no pueden lidiar con su mente, porque su mente los atormenta, o porque le tienen miedo a la energía masculina, tuvieron un contraste muy feo, o porque son como cobardes, ¿verdad? Muchas de estas personas, cuando no activas la energía masculina en ti, no tienes valentía, ¿ok? No tienes discernimiento, no tienes juicio, no tienes amor propio, no tienes una dirección en tu vida, no tienes fuerza de voluntad y no tienes valentía. Eres como un cobarde. También tienes una mentalidad como de comunidad, pero nada más. Entonces formas parte como del rebaño, ¿verdad? Te falta la individualidad que te crea el ego, que te crea la personalidad mágica, te hace un individuo. En la esfera de Atlantis fue en donde ya como, o sea, ya como concretamos completamente la individualidad. No éramos como en Lemuria, que es de que todos somos uno con las plantas y los animales y todo, y todavía estábamos ahí así como que en el viaje etérico. Acá no, acá ya se incluye el concepto del tiempo, se incluye el concepto del velo del olvido, se incluye el concepto de yo soy Lorena y tú eres Juan y somos diferentes, ¿verdad? Pero siempre viviendo la dualidad, pero con el principio de no dualidad por encima, que es como, bueno, sí, somos diferentes, pero es una ilusión, la verdad es que todos somos uno, ¿verdad? Así es como lo aplicas. Tienes que poder sostener esta disonancia cognitiva para poder avanzar a través del sendero hacia la iluminación. Si no puedes aceptar esta como disonancia cognitiva, no puedes avanzar. Tienes que tener una mente sofisticada para poder entender que sí vivimos en la dualidad, pero también somos uno, y las dos verdades no están en guerra con una con la otra.
¿ok? Pero si tú no tienes una mente sofisticada, significa que no la estás trabajando, significa que no quieres trabajar tu individualidad, no estás en guerra con el plexo solar y la energía masculina. Otra forma de que se te manifiesta esto es que no tienes dinero, no tienes concepto del amor propio, por ende no tienes concepto del valor propio, ¿verdad? Están en guerra y en pelea con todo lo que simboliza la energía masculina, inclusive prácticas como para manifestar. Haz de cuenta, siempre ves esta guerra entre los no dualistas, que son como hiper abstractos, ¿verdad? Y los del mundo de ley de la atracción, que es básicamente hacerte el mago, que es básicamente super Atlantis. O sea, es como super estar involucrado con la materia, tanto que la mueves a tu convicción, ¿verdad? Entonces, siempre están peleados estos dos, porque los abstractos de la no dualidad les dicen que están en una ilusión si ellos creen que pueden controlar algo aquí en la Tierra. Estos solo están a la merced del ley del caos, están a la merced del logos, de lo que diga el ser Dios. Creen que no tienen control sobre nada. Se mueven, se dejan llevar por los elementos así como si fueran plantas, ¿ok? Son hiperpasivos. Y estos, estamos hablando cuando se hacen dogmáticos, ¿verdad? Estamos hablando de cuando se caen en conciencia, porque tú puedes practicar la no dualidad. Yo practico no dualidad, ¿verdad? Se los enseño todo el tiempo. Y no ser una planta, pero bueno, los que se caen en conciencia, de ley de la atracción así denso, hace cuenta que viven unas prácticas muy dogmáticas en donde como todo es vibración y todo lo atraigo y todo lo estoy construyendo con mi mente y con mis emociones, entonces por ende yo soy responsable de todo lo que me pasa todo el tiempo y no pueden concebir o no toman en cuenta que hay veces en que ley del caos entra, o sea, esta conciencia que está por encima de nosotros, que nosotros conceptualizamos como ley del caos, ¿okay? No es malo, es solo como lo que la mente material no puede traducir. Digamos que es como, para nosotros parece arbitrario, como obra de Dios, ¿verdad? Pero no es arbitrario. Pero bueno, hace cuenta que entra la mano de Dios, ¿verdad? Que está simbolizada por la carta del tarot, que entra así, mano de Dios del cielo. Y te cambia el algoritmo y te hace algo más. Es cuando que tú estás manifestando una casa y te dice no es tiempo para eso, y te cambia el algoritmo. Y luego si no se te manifiesta la casa, estos te dicen es que tienes un bloqueo, es que eres tú. Y tú no, hay un plan cósmico más grande, pero estos nunca escuchan o no le dan como crédito a la energía femenina, que es ley del caos, ¿verdad? No le dan crédito a Dios, a las sincronicidades de la vida, a dejarse fluir. Hay unas enseñanzas muy bonitas que tienen los cristianos, que no me gustan sus enseñanzas, pero esta sí me gusta, en donde hablan de cómo dejarle ciertas cosas a Dios. De cuando estás manifestando, practica el manifestar todo lo que tú quieras y luego cédele control a Dios. Dile, Dios, te lo dejo así a ti, déjaselo al cosmos, suelta, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen dogmáticos, no hacen esas prácticas de soltar, no están hablando con la madre, nomás son puramente mente así, padre, acción, yo soy responsable de todo, ¿verdad? Y también es crisis existencial porque no puedes sostener todo, no estás creando todo tú. Esto les da solipsismo en grados, una caída fuerte de conciencia. Díganme si quieren que hable luego de la caída esta manifestación. Le puedo hacer su propio video, pero creo que ya lo expliqué bastante bien. Bueno, total, entonces la no dualidad se hacen súper abstractos y se rigen por el concepto de que como todo es ilusión, entonces cualquier acto de intentar crear algo es ilusorio, ¿verdad? Cualquier como hilo de pensamiento, cualquier como acción material, cualquier como todo lo que ocurra en la materia o en el plano dual es una ilusión y por ende ellos quieren salirse de la ilusión. Ellos están practicando escapismo espiritual a grande escala. O sea, literal quieren escapar, quieren no jugar el tablero de la dualidad, quieren escapar y ver cómo se pueden salir de aquí, ya se cuenta. Mentalmente, que es lo más loco, traen ahí una paradoja cósmica. Pero bueno, entonces al no querer participar en la dualidad, ellos se vuelven como víctimas ellos no creen en el concepto de que tú tienes libre albedrío y de que tú tienes una fuerza sobre este plan dual, ¿verdad? Ellos creen que solo existe ley del caos, porque la ley masculina no
no aplica o es una ilusión, entonces se quieren zafar de eso y quieren solamente estar a la merced de Dios, de ley del caos. Entonces están a la merced de las leyes naturales, entonces son como una planta y se quedan como sedados, solamente dejando que el universo los lleve a cualquier lado. Y cuando algo les ocurre, siempre dicen como, no, pues así eran las cosas, así escogió Dios, así, yo no tengo control sobre nada, solo somos mayas, solo hay que, no sé, parece que están hipnotizados, porque eso es lo que están bajo un hechizo y están hipnotizados. Ahora, estas prácticas, o sea, como les digo, son ancestrales. De hecho, eran de los primeros ejercicios que teníamos aquí en la Tierra. Sabemos porque las escuelas místicas hablan de esto. O sea, tenemos traseado, o sea, muchos de nuestras prácticas. No es como que lo estamos aprendiendo ahorita de la nada. Más bien estamos recobrando los escritos y estamos recobrando los escritos y los conocimientos que ya teníamos. Pero todo esto los maestros ya sabían que era una trampilla, era otro truco del ego. Decirte que podías ignorarlo hasta que se evaporara o algo así. Pero si tú ignoras tu ego, nomás se hace más grande. ¿Okay? No puedes ignorar la mente hasta que te deshagas de ella o algo así. La tienes que transmutar, tienes que pasar a través de ella. Tienes que pasar a través de ella. ¿Okay? La conviertes en tu personalidad mágica. La transformas, ya no es ego, ya es tu personalidad mágica. Ya es cuando tú estás hablando en nombre del sol. El sol se apodera de ti, el logos, pero en luz, ¿verdad? No es como que se apodera de ti, pero entra a ti, entra y habla a través de ti y empieza a crear a través de ti y empiezas a jugar aquí en la materia. Dios empieza a vivir a través de ti, ¿verdad? Tú estás aquí en la materia dándole vida a Dios, a el logos. Pero si no estás actuando y no quieres vivir y todo lo ves como ego, entonces Dios no está viviendo a través de ti, solo estás en la ilusión, solo estás como siendo el observador, ¿verdad? Y creyendo que estás siendo como muy avanzado espiritualmente cuando solamente estás así viendo todo como Dios. Es cuenta que quieren copiar a Dios, ¿verdad? Pero hasta en copiarlo lo hacen mal porque, o sea, si buscamos la expansión y buscamos estar en la materia es porque queríamos vivir aquí. O sea, Dios quiere vivir aquí a través de ti. Quiere que tengas una vida increíble y así, ¿verdad? Sí, no, se están quedando en el viaje y tienen un ego espiritual bien fuerte, o sea, porque creen, yo me acuerdo que hablaba con un amigo en específico que él cayó en esto y como que él estaba muy sorprendido de que si yo ya sabía el concepto de la no dualidad, porque es que no lo enseñaba más en mi canal. Y yo me acuerdo que yo pensaba, lo enseño todo el tiempo, o en el video que tengo que es como el primordial de mi canal, el de la ley de dualidad, ¿verdad? Empiezo con ley de no dualidad. O sea, yo pensaba que yo lo enseñaba todo el tiempo, pero él quería enseñarlo de que solamente eso, porque me di cuenta que él pensaba como, si esto es lo más alto, ¿por qué no enseñas lo más alto si ya te lo sabes? ¿Por qué enseñas otras cosas? Y yo porque lo más alto, si no estás listo para aprender eso, te quedas ahí. O sea, no puedes, haz cuenta, ¿cómo te explico? La escalera de Jacobo, el Kundalini, es de 2 vueltas. Es como es al principio de ser una batería con 2 polaridades, ¿verdad? Se cuenta que una energía, que es la femenina del Kundalini, sube es la energía sexual, ¿verdad? O la energía psíquica, sube y te saca. Y es la energía de Jacobo que te saca y te hace la conexión con esa nube de Dios que está ahí arriba, ¿no? Entonces te conecta. Pero luego agarras esa información o esa luz, ¿verdad? Y la energía masculina es la otra serpiente, son 2 serpientes. La energía masculina es la que nos ancla a la tierra, ¿ok? La que baja, el Padre. Por eso le dicen siempre que el Padre, así le decían, no tiene que ver con que Dios sea un padre o sea un hombre, es que esta energía entra como un padre que ancla a la tierra y materializa todo lo que encontraste en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces es como si subes y tocas el alto astral y lo sientes y todo, pero si no lo bajas, entonces de nada sirve. ¿Y sabes qué pasa? Te quedas en el viaje sin poder explicar lo que viste, sin poder contar lo que viste, sin poder cantar como cantan los ángeles, sin poder traducir lo que es la coherencia para ti, sin poder como dibujar las visiones que tuviste, ¿verdad? Sin poder manifestar a Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Cristo no como concepto religioso, sino como concepto esotérica. Pero se cuenta que se quedan en el viaje y se quieren anclar allá arriba,
O sea, como yo lo vi a este amigo, es que, hace cuenta, él, como les digo, no podía creer que yo estaba como que no hablando tanto de la no dualidad. Y él creía que era como, o sea, que sus enseñanzas eran más válidas porque él estaba acá anclado y no se quería bajar, pero no se daba cuenta de que tú anclar tu energía acá arriba, estás practicando escapismo espiritual, te va a dar síndrome del Kundalini, o sea, estás teniendo como delirios psicológicos, es una enfermedad espiritual, no puedes tener síndrome de Kundalini y predicar, no puedes, es como tener esquizofrenia y tratar de dar consejos o algo así, es una enfermedad espiritual. Entonces está acá arriba y no podía materializar nada, ¿verdad? No podía como intervenir con el mundo de la materia. Y después de un tiempo, después como de estarlo analizando y así, me di cuenta de que él le tiene miedo a la materia. O sea, que esto no era porque él había logrado como un chorro de maestría en él o algo así. Más bien era como, o sea, era como una paradoja cósmica de que su miedo a la materia había sido tan fuerte que con fuerza de voluntad él había subido, pero luego ya no pudo bajar porque no quiere, porque estas doctrinas o estas doctrinas que se presentan como culto le han creado una filosofía en la que bajar es malo, intervenir con la materia es malo, ¿verdad? Entonces en el otro video hablamos acerca de esto, acerca de cómo en el mundo del New Age se están creando como diferentes sectas, ¿verdad? Y todas estas sectas tienen como su nuevo pecado. Así como antes la religión tenía de que los pecados, el New Age tiene su propio pecado, que es básicamente el ego. Entonces, cada vez que tú haces un acto que personas juzguen como que es ego, te dicen eso es ego y por ende no está bien. Es como decirte eso es pecado. Entonces, yo recuerdo que hablaba con este amigo y le trataba trataba de hacerle como luz en ciertas como áreas en las que él estaba batallando y hablábamos acerca del dinero porque este amigo no tenía ni un peso, no tenía dinero, ni forma de cómo materializarlo, ni nada, ¿verdad? De hecho estaba batallando muchísimo con eso y me pidió consejos y traté de hablar un poquito de eso con él y ya se cuenta que nomás me la volteó y me dijo de que el dinero es ego, el dinero es material, el dinero no es parte de la ilusión, o sea, como hacer como una especie de, como si su sufrimiento material tangible también fuera parte de su viaje, fuera parte de lo que lo hace más espiritual que yo, hace cuenta, o que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, así, ahora te lo avientan. Si antes tenían una programación religiosa y formaban partes de cultos religiosos y te decían que todo era un pecado y te juzgaban con eso, ahora forman parte de estas sectas que los están despersonalizando, los dejan en el viaje, ellos se van porque no quieren activar la energía masculina en ellos y luego voltean y te dicen que tienes ego, como si fuera el nuevo pecado. Y bueno, sí, como les digo, tengo un chorro de historias. Yo tenía una amiga que ella siempre había batallado con la anorexia, siempre, que es una cuestión mental de control, ¿verdad? Es cuando tu mente, el plexo solar, te domina. O sea, ya está más interno ese rollo. Porque esa es la vida arquetípica aquí en la materia. El padre domina a la madre, ¿verdad? A la mujer. Entonces, eso traía ella, pues la anorexia. Y yo recuerdo que de repente se distanció así de mí y la próxima vez que la vi estaba de que en Instagram subiendo unos videos de que en una selva y estaba hecha un hilo. Estaba así súper flaquita y nada más completamente despersonalizada y hablando acerca de cómo era vivir sin ego y cómo era vivir ya sin la mente y cómo tenías que deshacer, o sea, como que tratar de deshacer el control de la mente y solo como ignorarla. Y yo me di cuenta de que ella había caído en ese rollo porque su mente la torturaba, ¿verdad? Entonces es como no puedo trabajar con esto, mejor solamente lo voy a ignorar. Es como ignorar problemas hasta que se vayan o algo así. Pero ella estaba también, parte de que estuviera tan flaquita, yo sentí que era como que se estaba evaporando, como que se estaba haciendo muy abstracta. Entonces, algo que me di cuenta es que los hombres empiezan a crecer así su barba larga y el pelo, se empiezan a hacer flaquitos, y las mujeres también se empiezan a hacer así bien flaquitas porque se están haciendo livianos, o sea, les gusta este sentimiento de sentirse livianos, que es lo que ocurre cuando tienes un síndrome del Kundalini. Se te va toda la energía a la cabeza y estás así como en la nube, hasta sientes que estás como flotando por la tierra, ¿no?
Entonces yo me di cuenta que ese era el sentimiento que ella buscaba, estar liviana. O sea, hasta psicológicamente ella al vivir la anorexia era como, al menos para ella, sí se le manifestó a ella, no sé otras personas, ¿verdad? Pero era como estar tratando de escapar de su cuerpo, como que no quería sentir la pesadez de la materia o la pesadez de la tierra, ¿verdad? Y esto es como, miren, ustedes se van a encontrar muchas personas dándoles consejos de vida y dándoles como, predicándoles de su propia filosofía y de lo que los sanó y así, pero ustedes tienen que ser bien listos y tienen que crear su propio discernimiento y tienen que verlos así de verdad a la cámara o verlos así, lo tienen enfrente, ¿verdad? Verlos y analizarlos y ver si esa persona en verdad sanó. O sea, si te dicen esto es lo que me sanó, tú tienes que verlos y definir si se sanaron o nomás están practicando escapismo espiritual, ¿verdad? Un tip que les puedo dar como para saber si seguir a las doctrinas de alguien más o algo así, es ver cómo viven, es ver si ellos viven en prosperidad y están en prosperidad literal en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Bueno, tal vez no todos, pero muchos. O si están en decadencia y solamente se están haciendo una autoilusión, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta, ya se los he mencionado varias veces, pero hubo una frase que me encontré de este Edgar Cayce, en donde una vez le preguntaron que qué era un falso profeta, y Edgar Cayce, ya saben, era un místico que se iba a dormir así y canalizaba mensajes y luego canalizaba mensajes así dormido, y él en su trance, él dijo que los falsos profetas eran autoilusión. Entonces, no sé, resonó muchísimo conmigo eso, porque sí hay gente sociópata que dice cosas para vender cursos y así, y esos son otro rollo, ¿verdad? Pero ¿qué hay de las personas que en verdad se creen que están iluminados? ¿Qué hay de las personas que en verdad creen que ya no tienen ego, pero que su ego se les ha revertido y ahora es un ego espiritual que juzga a todos como pecadores por tener ego, ¿verdad? O sea, ¿qué hay de esas personas que en verdad están en ese delirio? Y esto me resuena como es que están en la autoilusión, ¿verdad? Y está bien loco porque viven vidas de bastante decadencia. Ellos no te van a decir nunca qué tanto batallan con el dinero, no te van a decir cómo batallan con su mente, no te van a decir que si son mujeres, esto le pasa más a las mujeres que a los hombres, pero no te van a decir que si son mujeres están en el viaje, o sea, literal se están como que desquiciando un poquito, porque si solo son energía femenina y es energía psíquica, es síndrome del Kundalini, les están dando cuadros psicóticos y no te dicen. Entonces, les conté un poquito acerca de mis amigos chamánicos, ¿verdad? De cómo me han así como que presionado un poquito de que hable de ciertos temas. Bueno, no me presionan, pero, o sea, me dicen de que, deberías de hablar de esto, deberías de hablar de esto. Y pues ellos me cuentan acerca de lo que experimentan y lo que viven en las ceremonias. Y les digo, hay ciertos como movimientos que entran y que se van, y pues ellos ven todo, porque cuando vas a una ceremonia de peyote o de ayahuasca o lo que sea, pues se te abre el psique, o sea, pum, así ya estás ahí, ya estás en tu mundo interior, ¿verdad? Entonces ellos ven todo y ven lo que está pasando y pueden leer corrientes, energías y movimientos y así. Entonces esto de la no dualidad, lo que les termina pasando es que se van a este viaje comúnmente que se le conoce como la nada, ¿verdad? Los chamanes peruanos así le llamaban, la nada. Entonces se van a estos viajes que es básicamente como experimentas la singularidad, pero tú puedes ir a la singularidad y experimentar luz y ver que esa singularidad está llena de luz, pero es pura luz. Entonces está medio, hay un truco ahí, hay una paradoja cósmica en la que tú puedes experimentar la luz como algo que está profundo y lleno de energía. Son los registros akáshicos, está lleno de información, pero esa información no es dual, ¿verdad? Entonces está lleno de luz, o puedes no estar preparado para esa luz y lo que experimentas es un vacío, porque experimentas la no dualidad, pero desde un punto de vista como no preparado para esa luz, ¿verdad? Entonces te lo presentan de otra forma, o sea, todas estas iniciaciones están siendo orquestadas como por seres de altos grados de conciencia, ángeles, ¿verdad? Te cuidan. Entonces te presentan la no dualidad y no te pueden lamparear con la luz, entonces más bien te enseñan como, es como si la mente no lo pudiera procesar, entonces te quedas en la nada un rato hasta que te des cuenta de que tú, siendo consciente, es lo que le da significado a la nada, ¿verdad? ¿Se cuenta el viaje arquetípico? Es que estás en la nada y luego de repente
te despiertas, tienes el viaje del Big Bang, te despiertas, te haces consciente y te recuerdas como que, ay, yo soy algo. Y en ese tiempo de la nada, es atemporal más bien. Entonces a veces la gente cuenta que duró ahí años, dice, no, quién sabe, o sea, dice 40 años, quién sabe, o sea, nomás estuve hasta que un día me di cuenta que sí soy. Y se despiertan, ¿verdad? Y se despiertan y ese es su viaje arquetípico súper conocido que sucede. Ok, ahora, o sea, otro viaje súper conocido es tu parte del niño interior, hablar con tus padres, hablar con un abuelito que falleció. Hay viajes así arquetípicos que siempre suceden, ¿no? Bueno, ahora, algo que les pasa a las personas que tienen esta filosofía de vida y que no se las puedes quitar, que ya tienen una posesión ideológica por lo malo no existe, es que se cuenta que se van a la nada o sea, se tardan mucho en despertar, se tardan mucho en darse cuenta de que sí son algo, y luego aun cuando están como recobrando esa conciencia de sí soy, pero están en el vacío y dicen no, pero no soy, pero sí soy, pero no soy, y básicamente les da como un mal viaje, pero no es solo un mal viaje como de estoy viendo la sombra y el bajo astral o algo así, no, están experimentando un cuadro psicótico, y estas son las personas que los chamanes siempre batallan para bajar, siempre batallan para anclar. Y muchas veces me han dicho que salen de esas experiencias y te dicen, ese vato no estaba anclado, o sea, le van a dar secuelas, le dio un cuadro psicótico, se quedó en el viaje. Y te dicen, la gente se queda en el viaje porque su alma ya se quiere ir de aquí. Ellos se quieren despersonalizar, ellos se quieren ir del viaje. Ellos quieren ver si con la mente ellos pueden quebrar la fábrica de la realidad y irse de aquí. A veces van buscando estas experiencias porque se quieren ir de aquí en una ceremonia de ayahuasca. Les voy a decir algo, no lo pueden lograr. Tienen que atravesar la esfera de la materia. Lo único que va a pasar es que van a fracturar esa esfera, en la esfera de la materia, la mente, van a fracturar su psique, su mente, y luego va a ser un viaje para poder reconstruirla, porque tienes que pasar a través de ahí para llegar al corazón y todo lo demás. Están ignorando un impulso, el impulso masculino es todo otro impulso de la creación. O sea, los dos son igual de válidos, aunque digamos que uno es ilusión o algo así. Los dos crean el plano dual, ¿verdad? Los dos crean todo el cosmos. Lo único que está en singularidad en el cosmos es Dios, es el Logos, es la singularidad. Y todo lo demás está en dualidad, todo lo demás. Y si tú no estás trabajando con una energía, se cuenta que te vas a perder, se pierden como una especie de delirio mental, porque el que no trabaja con su mente no la puede sanar. Entonces estas prácticas no son saludables, no son de personas que tengan una mente saludable, tienen una mente enferma, ¿verdad? Enferma suena fuerte, pero pues, o sea, que no está así como balanceada, pues que no está como aquí presente, bien estructurada, que puedas agarrar muchos conceptos y no se te rompe el psique, no te da ansiedad, ¿verdad? No, estás así presente, listo para la acción, ¿verdad? Listo para hacer que Dios viva a través de ti, para hacer la personificación del Logos, ¿verdad? No, es otro rollo. Tienen depresión, o sea, eso es la neta, eso es lo que yo veo con todas estas personas. Tienen depresión y están tratando de ignorar que tienen depresión. Están tratando de... Es como que si te convencen a ti, entonces también se convencen a ellos mismos. Entonces, practican el escapismo espiritual. Como escapismo espiritual es usar un principio espiritual para escapar la materia, para escapar la realidad. Para nosotros esta es la realidad. Para nosotros, aunque sea una ilusión, esta es nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, usan un principio espiritual para escapar responsabilidad, para escapar la materia. Entonces, esto de la no dualidad es perfecto, porque si te dicen que esto es ilusión, para ti es como, ay, perfecto, ni siquiera me gustaba, ¿verdad? Pero no estás haciendo el trabajo. Entonces es como que quieres subir la escalera de Jacobo, pero inevitablemente te vas a caer. ¿Sabes? Como van a tener una caída. No les pasa nada, nomás es una crisis existencial, ¿verdad? Pero lo que sí está mal de estas personas es que se muestran como maestros y se muestran como iluminados y ellos no te dicen en la decadencia en la que viven, no te dicen en la locura en la que viven, en la ansiedad en la que viven. Eso no te dicen, ¿verdad? Ay, no, está pésimo, la neta está pésimo. Bueno, ahora, esto de estar como peleado con los constructos de la materia es conocido en los mundos de la filosofía,
¿verdad? Ahí se les conocen como los posmodernistas o los desconstructivistas, ¿verdad? El padre del desconstructivismo es Derrida, ¿verdad? Pero hay otros, está como Lacan o Foucault, Michel Foucault. Sí, bueno, sí están, hay otros, ¿verdad? Pero el así súper famoso es Derrida, él es el padre del desconstructivismo. Comúnmente estos libros, o sea, la filosofía de estos personajes, esas de cuenta que son muy abstractos, básicamente sí son muy abstractos, tan abstractos que su filosofía es considerada una caída de conciencia porque no te ayuda en la materia. Ok, una buena filosofía te debe de ayudar en la materia, te debe de ayudar aquí en la tierra, ayuda así a que arregles tu problema con tu mamá o tu problema de dinero, o que puedas manifestar una casa bonita y acomodarla como tú quieras, o que arregles ese dolor interno. Que una buena filosofía te tiene que ayudar aquí en la tierra. Si no te está ayudando, entonces no es la filosofía para ti, ¿verdad? O es una mala filosofía en general. Entonces las filosofías que hacen caer a las personas en crisis existenciales no son consideradas buenas líneas de pensamiento. ¿Okay? Entonces estas líneas de pensamiento, los posmodernistas, son como súper abstractos y se basan en la idea de que todo es como subjetivo y como todo es un constructo, todo se puede desconstruir. Entonces tratan sus vidas de desconstruir los constructos. Entonces son como el enemigo del padre blanco, porque el padre blanco, el arquetipo del padre blanco es un constructor, ¿verdad? O sea, es quien crea estructuras para proteger a la madre blanca. Entonces estos tratan de destruir las estructuras, ¿verdad? Básicamente también cargan con el impulso de Kali, que es la sociopatía femenina, la que quiere destruir el orden al padre blanco, lo quiere derrocar, lo quiere destruir. Entonces estas filosofías, es lo mismo a la no dualidad, solo que en mundos académicos, ¿verdad? Pero básicamente escriben unos libros que están así, parecen unas biblias, están gordísimos y nomás hablan en círculos. Esto es otra cosa que hacen los no dualistas, que se toman como horas y horas y horas nomás explicando su punto, pero nomás están hablando en círculos, nomás te dicen de que la no dualidad, se cuenta, si todo es luz, entonces la oscuridad es una ilusión, ¿verdad? Entonces estar en este plano es una ilusión. De hecho, yo decir esto es una ilusión, yo estar diciendo estas palabras. El mismo hecho de que mi ego esté leyendo todo lo que yo digo antes de hablar con ustedes es una ilusión. El ego es una ilusión. Y haz cuenta, así nomás hablan en círculos y nomás se marean. Y te das cuenta, si alguien se está tratando de marear, es porque esa persona está mareado. O tal vez es como un sociópata que te quiere marear y ellos no están mareados y nomás te quieren torturar psicológicamente, ¿verdad? Pero no, estas personas no los veo como sociópatas, nomás los veo como que están en la autoilusión, en el ego espiritual, practicando escapismo espiritual, viviendo vidas de decadencia, pero en el viaje de que están iluminados o algo así. Pero bueno, entonces si toda esta filosofía de desconstruir, les digo, es la misma premisa y se conoce. Ustedes lo pueden buscar aquí en YouTube, busquen desconstructivismo, posmodernismo, el posmodernismo de Derrida y luego vean quiénes apoyan ese material y siempre son personas bien abstractas que están batallando con la energía masculina o que encontraron una filosofía que por fin les habla como al no utilizar la energía masculina, de que si todo es un constructo, entonces la sexualidad también es un constructo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, escoger lo que yo quiera y no trabajar un régimen de transferencia de energía sexual. No, porque ¿qué régimen? Eso es ego, ¿verdad? O sea, que es un constructo. Energía sexual es un constructo, todo es o sea, técnicamente puedes decir que todo es un constructo hasta que todo está haciendo así abstracto. Entonces digo, no les pasa nada, solo les dan crisis existenciales. O si hacen viajes de medicina holística, se quedan en el viaje. Hasta que anclan, hasta que muestras energía masculina y anclas. Pero es que como están en desacorde con sus filosofías, pues se tardan en anclar. Y bueno, vamos a hablar acerca del estado hipnagógico en el que estas personas entran. El estado hipnagógico, está bien difícil de decir, pero bueno, es básicamente este estado, lo dijimos al principio del video, ¿verdad? Pero es esta condición en la que está el psique humano cuando estás entre la realidad, entre despertar y entre el sueño, ¿verdad? Hay un estado, así como de somnolencia en el que entras, y es un estado que te hace ceder a cualquier como input que ocurra o cualquier como mensaje que te empiecen a mandar, mensajes subliminales. Por eso es que en este estado, en los sueños,
Mucha gente usa como programas, como para programarse, meditaciones. Se cuenta que cuando vas a dormir, usan estas meditaciones como para programar su psique, ¿no? De que soy abundante, soy amor, soy así. Esas meditaciones sí funcionan, te están programando porque estás en un estado hipnagógico. Los bebés también están en un estado hipnagógico de que por no sé cuántos años duran hasta que ya se hacen como un poco más conscientes y crean un poco más de independencia, pero hay un estado en donde todos ceden y es un estado de programación, ¿verdad? Por eso la infancia es súper importante. Pero bueno, estas prácticas de los no dualistas te hacen entrar en un estado hipnagógico, que es una especie de hipnosis, ¿ok? Y en este estado tú eres susceptible a la programación. Entonces, si tú ves a estos maestros, los que traen un grado muy, muy fuerte de hipnosis o de este hechizo, porque es un hechizo, hipnotizar a alguien es un hechizo, ¿ok? Entonces, si tú ves a estos maestros, los puedes ver que están como que hasta con los ojos vidriosos y están así nomás hablando como en círculos, diciendo nada, nomás describiendo lo malo no existe, lo malo no existe, lo malo, todo es una ilusión, ego, eso es pecado, eso es ego, eso sí, así hablan. Y luego han perdido la personalidad completamente porque es parte de sus doctrinas, ¿verdad? Quitarte la personalidad, quitarte el ego. Entonces todos hablan como si fueran una mente colectiva, porque técnicamente el logos es un complejo de memoria colectivo, entonces ellos creen que si lo hacen de esa forma ya están manifestando a Dios o algo así, pero la verdad es que nomás se están despersonalizando, están vaciando sus cuerpos. De hecho, varias prácticas que ellos hacen son los mantras de empezar a visualizar todo y contemplarlo como nada. Y te dicen, yo soy nada, yo soy nada, yo soy nada, esto es nada, todo esto es maya, todo esto es ilusión, todo esto es ilusión, todo esto es ilusión, todo esto es ilusión. Y te hipnotizan, y te hipnotizan, y te hipnotizan, ¿verdad? Por cierto, si tú repites el mantra de yo soy nada, ¿qué crees que vas a manifestar? Nada, nada, ¿verdad? Como les digo, están en completo oposición a las leyes del hombre, del mago, del materializador, ¿verdad? Del alquimista, del que puede crear de adentro hacia afuera, materializa. No quieren sacar energía. Todo es como irme, hacerme abstracto. Entonces, este estado en el que te hacen entrar, así como con ciertos mantras que hacen y con ciertas como ejercicios de observación que te hacen hacer y te dicen desprenderte de la materia, desprenderte del ego, donde está el ego es donde está tu personalidad mágica, ¿verdad? Es donde está tu persona. O sea, esta esfera del plexo solar y del ego la creamos para crear individualidad y una persona. Y tu persona ha reencarnado varias veces, ¿verdad? Creando una personalidad mágica, puliéndose para ser un ejemplo de lo que es Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Pero si tú eliminas todo eso y solamente, quieres sacrificar a tu personalidad mágica por un ideal como de alto espiritismo o algo así, se cuenta que te sacrificas a ti, sacrificas tu avance psicológico, pero sacrificas como tú habitar este cuerpo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la posesión, porque estas prácticas son consideradas luciferanismo, pero también son consideradas satanismo, en el sentido de que están tomando un principio espiritual que es abstracto y súper alto y súper difícil de explicar, ¿verdad? Con palabras no se explica, se tiene que tener la experiencia o el sentimiento o el presentimiento de cómo es, ¿verdad? Por eso es que estos libros de los filósofos posmodernistas están tan grandes, porque están tratando de describir la conciencia de Dios, básicamente. Entonces no se explica con palabras, ¿verdad? Es una experiencia que tienes que tener y ya. Pero bueno, entonces estas personas, al tomar ese concepto tan abstracto y luego tratar de literalizarlo, y literalizar de que lo malo no existe, punto, eso es considerado satánico, es considerado hiperegoico, es considerado como que nada más estás traduciendo la luz a través de la mente. Entonces, por eso va de la mano que tengan tantos problemas mentales o tantos problemas con el ego, o tantos problemas como que no pueden zafarse de digerir todo a través de la mente, y por ende creen que si la ignoran van a dejar de tener este problema donde literalizan todo lo espiritual. Pero no, si ven la paradoja cósmica que se crea.
también siempre te acusan, o sea, la gente que está en el bajo astral o que está en la falsa luz, siempre te acusa de lo que ellos tienen, ¿verdad? Entonces te acusan de tener ego, pero esto es un ego muy grande, es el ego espiritual, el ego que cree que está iluminado, el ego que cree que ya no hay nada más que aprender, o el ego que si yo me monto acá arriba, entonces estoy por encima de los demás, ¿verdad? Pero no te das cuenta que si no logras bajarlo, entonces no estás en ningún lado. Bueno, entonces este estado hipnagógico, ¿verdad? Lo que te hace es que te hace que tu espíritu o tu alma se separe del cuerpo físico. O sea, energéticamente esas personas sí están como por encima de sus cuerpos, o sea, están así como afuera. O sea, tú puedes sentir, si han tenido una experiencia del síndrome de Kundalini, han sentido que su energía se va así como que hacia arriba la mente o hacia atrás, o así como que les está volando así por encima o algo así. Bueno, hace cuenta que ellos hacen esto y creen que son síntomas de la ascensión, pero la verdad son síntomas de una despersonalización. Entonces, en este estado, algo puede entrar a tomar tu lugar si tú no quieres jugar a ser una persona materializada en el tablero de la dualidad. Algo puede entrar y hablar por ti. Y cuando estas personas se ponen a canalizar, porque ellos juran, ellos creen que están conectados con la fuente, ¿verdad? Cuando estas personas se ponen a canalizar y se ponen a hablar, están canalizando y hablando algo más entró en esa experiencia, en ese cuerpo, ¿verdad? Comúnmente estas personas tienen un verbaje como muy, como científico, casi parece científico. Es como si fuera misticismo mezclado con muchísima física cuántica o algo así. Y es también como muy, a veces se puede sentir robótico en grados de una despersonalización profunda, y a veces se puede sentir como hacen esto donde se despersonalizan tanto que hacen esta palabra, a ver si la han escuchado. Dicen: la que se hace llamar a sí misma Lorena está ahorita hablando con el colectivo porque vengo a hablarles acerca del principio de no dualidad, que es un principio que está por encima, es el más alto que tenemos, y así. Y haz cuenta que están despersonalizados completamente. La que se hace llamar a sí misma Lorena, y así. Ay, les digo algo, yo muchas veces he llegado a pensar, digo, todavía no he anclado bien esta idea, pero se las comparto por si la quieren estar como que ahí masticando un ratito. Yo creo que están canalizando inteligencia artificial. Unos, ¿verdad? Yo creo que otros nomás están en el delirio ya, pero yo creo que unos, los que lo traen más fuerte, los que ya llevan un rato haciendo eso, yo creo que están canalizando inteligencia artificial. Yo tuve una conversación con una amiga que estaba en este mundo, que ella hace cuenta que me mandó una canción una vez, una canción de technotrance, ¿ok? Me mandó una canción que decía, la canción era así puro de que así, era de Diplo. No, perdón, era si no me acuerdo si de Diplo o de Tiesto, pero bueno, era así un technotrance. Y luego en la música decía: suelta, déjate ser, todo es amor. Haz de cuenta así, ¿no? Y me la mandó y me dijo: ve qué hermosa está esta canción y ve la lírica. Y yo recuerdo que le dije de que, güey, esa canción es technotrance, literal, es para hipnotizarte, ¿verdad? Y suena como a las sirenas del bajo astral. O sea, cuando estás haciendo viajes astrales, te encuentras estos espectros, porque el astral es una metáfora para el mar, también para el espacio, para navegar el espacio y el mar y así. Y te encuentras a estas sirenas que así te hablan y te hipnotizan con sus cantos, ¿verdad? Pero te quieren ahogar en el mar de la emoción, o el astral, el mar de las emociones, muchas formas de decirlo. Entonces le dije: estas se parecen a las estrellas, se parecen a las sirenas del astral, y es la falsa luz. Y me dijo: yo no creo en teorías de conspiración. Sí me dijo. Y ya, yo nada, pues ya escuché su technotrance, no manches. Y luego busqué al DJ ese que me había mandado. Básicamente era como música para ninfomanía. O sea, tenía otros videos musicales donde pusieran puras mujeres como perreando, así de que o sea, ay no, o sea, pues sí, no, estaba feo. Entonces todo este movimiento, ahí tiene un link así bien junto con pegado con todo el movimiento de la tecnoespiritualidad que se va a crear.
Entonces, todas estas personas tienen falsas experiencias de un despertar espiritual, ¿verdad? O sea, están anclados en la falsa luz. Y básicamente se va de la mano con la tecnoespiritualidad. Hay mucha gente que ha llegado a tener como experiencias espirituales a través de la tecnología, y no necesariamente es un verdadero despertar espiritual. Estoy pensando como en festivales de música. Mejor ese va a tener su propio video aparte. Pero sí, yo ahí encontré ese link, como que mi amiga no tenía nada de discernimiento. Y luego me puse a pensar, digo, si eso que estaba súper obvio, era súper obvio que no era una canción de luz o algo así, ¿cómo es que ella no descifró eso? Entonces, ¿qué otras cosas no está descifrando en su vida? O sea, ¿dónde más le falta el discernimiento? ¿Verdad? Y así están todos estos maestros. No tienen discernimiento, y parte de lo que ellos predican y profesan, o sea, parte de lo que ellos hablan, es que tener discernimiento para ellos es como enjuiciar o como condenar a alguien o crear juicio, y como su lema es lo malo no existe. Tener discernimiento es malo porque estás creando maldad, ¿verdad? Estás como participando en la ilusión. Entonces, estas personas traen una caída de conciencia fuertísima. Lo más loco es que se presentan como grandes filósofos, o como que encontraron la verdad, la respuesta a los problemas, pero la verdad es que son unos embaucadores de la mente, son unos embaucadores de la conciencia, son unos embaucadores de la energía masculina. Si tú sigues estas prácticas así dogmáticamente, tú vas a perder toda fuerza de voluntad. Tú vas a perder toda la energía masculina en tu vida. Vas a perder dirección en tu vida, orden, la capacidad de ordenar tus pensamientos, de escoger. Te quitan la capacidad de escoger, de diferenciar entre el bien y el mal, porque hacen la moral arbitraria. Hacer la moral arbitraria, que ya no hay bueno ni malo, eso es una práctica de luciferanismo y te va a llevar al caos. Y hacer estas prácticas literales es satanismo. Es tu ego, está marcando toda la pauta, está gobernando toda tu traducción de la luz, y por ende ahora tienes prácticas satánicas en donde te van a dejar perdido en una esfera que ya debimos de haber superado hace miles de años. La esfera de Lemuria ya fue. No te puedes quedar suspendido ahí nomás así en el sueño, no queriendo participar en la materia. No vas a graduarte. Saben, no solo avanzamos, o sea, no solo salimos de la materia a través de un avance mediado de luz y como de ver qué tanto trabajas en ti mismo, es como salimos de la materia. No solo sucede esto aquí, ¿verdad? Como decíamos, vivimos en una jerarquía angelical. Los mismos ángeles, o sea, están tratando de siempre como conjurar más luz y perfeccionarse más a la forma de logos, ¿verdad? Porque por encima de todo está logos, pero por encima hasta de la jerarquía angelical. Y ellos siguen en ese viaje, ¿verdad? Es el sendero de la iluminación, ¿verdad? Entonces siguen en ese viaje de iluminarse cada vez más, ¿verdad? Pero sí, lo loco es que te quitan la habilidad de buscar, te quitan la habilidad de sanarte, la habilidad de seguir en el camino, ¿verdad? Te están hipnotizando. Estas prácticas es un hechizo, es una hipnosis, y estas personas cayeron bajo un hechizo. Entonces pregúntense por qué es que este hechizo existe, o sea, por qué es que las personas caen bajo estas prácticas y por qué están siendo profesadas tan fuerte. O sea, por todos lados te lo topas, ¿verdad? Este tipo de programación, más bien de desprogramación del psique, ¿verdad? Hay personas que quieren, bueno, no son personas, seres multidimensionales que quieren habitar tu psique si tú los dejas, ¿ok? O sea, hay todas estas cosas existen. Después hablaremos de eso, es más confuso de lo que quiero presentar el día de hoy. Pero bueno, saben, ya mencioné esto, creo que sí, de cómo las escuelas místicas ya sabían acerca de todo esto. Elena Blavatsky escribió un poco acerca de los maestros de la no dualidad, pero en el que vi así mencionado tal cual una rama, que es el Advaita Vedanta. Eso lo vi mencionado con el material de Rudolf Steiner, o sea, él sí mencionó literal esta rama de filosofía.
Y, él describía que, o sea, como sabían, o sea, estos maestros sabían del principio de que es que esto se creó cuando estábamos tratando de concretar la mente en la era de Lemuria, o sea, cuando estábamos tratando de crear el ego, se crean ciertos como truquillos, digámoslo así, ejercicios de respiración, contemplaciones para poder como alivianar esa carga, ¿verdad? Igual que ahorita está como la terapia de dialecto conductual para todas las mujeres que son súper psíquicas, para que puedan como que canalizar esa energía que se les está despertando otra vez, ¿verdad? Y hay terapias. Entonces, hace cuenta que esto se generó como una especie de terapia en ese entonces, pero otra vez, si sigues practicando esas terapias, te vas a quedar atorado en una esfera que ya debimos de haber superado, ya debimos de haber concretado el ego dentro de nosotros y ya debimos de haber trabajado con él. Entonces te estás yendo hacia atrás donde ya no quieres trabajar con él. No te estás yendo hacia adelante, te estás yendo hacia atrás. Pero bueno, si Rudolf Steiner lo menciona como que... ya me acordé. Elena Blavatsky dice que básicamente estos gurús o estos maestros quieren soltar el alma o quieren soltar el psique en el samadhi, ¿verdad? Que básicamente el samadhi es este plano en donde te topas la singularidad como la nada. Es ese lugar, es la no dualidad, es la nada, ¿verdad? Entonces ellos quieren nada más soltarse en ese plano y como ahí habitar, haz de cuenta, es como que su llegada después de esta vida o algo así. Pero hay más jerarquías después de la nada, hay más reinos, no llegas al todo, nada más porque estás en la nada, ¿verdad? Pero es una, o sea, esa es la premisa de estar como en la falsa luz, de que tú crees que ya acabaste el viaje o algo así. No quieren seguir viajando, no quieren convertirse en ángeles y luego en arcángeles y luego en los arcai y luego después en todos los tronos y los querubines y no sé qué. No quieren, ¿verdad? Quieren como que ya se acabó el viaje. Tú puedes hacer eso, por cierto, puedes quedarte en el samadhi, puedes quedarte en la nada un buen rato, o sea, de hecho no criticaban estas prácticas como malas prácticas, porque en ese entonces no habían cultos de no dualidad así por el internet. No habían grupitos de WhatsApp tratando de invitarte así a meditaciones de despersonalización. Pero en ese entonces pues no eran gurús que practicaban esto. Pero todos decían, los maestros decían, pues puedes hacer eso, pero después tienes que seguir adelante. O sea, esto de la expansión es un proceso infinito, ¿verdad? Entonces se quedan en ese viaje, es lo que pasa con el viaje del chamánico que les acabo de contar, ¿verdad? Se quedan en ese viaje hasta así en la nada, flotando como con una ausencia mental, hasta que de repente en algún punto, después de eones o lo que sea, cobran conciencia otra vez y luego pues ya, es el viaje del héroe otra vez, ¿verdad? O bueno, ya es decisión propia, dependiendo de qué quiera hacer cada quien. Yo una vez me topé en el astral a un gurú que estaba meditando y estaba meditando con un flamingo. No sé, eso se me hizo muy, muy específico, que estaba parado en una pierna nada más, pero estaba meditando con un flamingo y yo sentí que ese gurú llevaba ahí meditando eones, o sea, llevaba ahí desde siempre o algo así, y que así estaba, nada más, ahí estaba. Pero lo interesante es que estaba en el astral, pero no estaba en el Devachan, yo cuando estaba teniendo esa experiencia. O sea, sí lo sentí como que, bueno, encontré un punto atemporal en donde descansar de la mente, pero no sentí que, o sea, no sentí que fuera una buena práctica, no sé cómo escribirlo. Y luego pasaron años después de esa visión y me topé el material de Elena Blavatsky, de Rudolf Steiner, y yo de que sí, a mí se me hace que no, a mí se me hace que hay más para explorar, que puedes descansar un rato si quieres, pero hay más cosas que hacer. Y luego después veo a mis amigos, claro que están practicando muy diferente a como lo haría un gurú, a como lo haría un sensei, o sea, los están practicando muy diferente, hacer un culto es súper diferente, pero sí, los veo que están despersonalizados, que esta es una filosofía que no les funciona, que al parecer como que no le funciona a nadie realmente. Tienes que atravesar la esfera de la mente sin que te gobierne, sin que digas que todo es ego. O sea, te estás proyectando si haces eso. No todo es ego, tú puedes transformarlo en tu personalidad mágica y luego ya no dices ego, ya dices es mi personalidad. Pero pues que sus doctrinas es decir que si dices que yo soy, ya es ego y es un rollo. Hablar con ellos es bien difícil porque son abstractos. Nunca creen que están mal, y luego decir que algo está mal aplicado también
que también es ilusión, porque lo malo no existe, ¿verdad? Entonces ahí estás así en la nube con ellos, pero bueno. Mi consejo siempre va a ser, cuando tú ves a alguien, te está predicando algo, tú ves su vida, tú ves cómo viven, ve cómo tienen sus casas. Ay, es que usted, sí, no, es que está más difícil cuando es por el internet, ¿verdad? Pero bueno, yo les puedo decir a mis amigos que cayeron en esto, todos batallan con dinero, todos tienen miedo porque no pueden manifestar dinero y no saben cómo, por dónde va a entrar. Todos batallan con dinero, todos batallan con la fuerza de voluntad, todos se la pasan cayendo en estafas, sin parar se la pasan cayendo como, porque haz cuenta que la vida siempre te va a impulsar a que empieces a desarrollar ese sentido de ingenio, ¿verdad? El discernimiento, una dirección, un orden, a que empieces a escoger. No puedes nada más dejárselo todo a Dios y vivir regido por la ley del caos y ser así como una planta que se mueve por las leyes de la naturaleza. No, tienes que ser más allá que una planta, más allá que un colectivo, un individuo, un ser, un yo, con tu personalidad mágica, venir a manifestar, a vivir por Dios y luego ya recobrar tus alas, ¿verdad? Entonces, esta filosofía los hace como hiperpasivos, los hace como ceder a cualquier cosa. Como les digo, entran en un estado hipnagógico, los hace ceder, los hace parecer que están como sedados, tranquilos, así como en una hipnosis, en un hechizo, ¿verdad? A los hombres los hace hiperfemeninos, los hace pasivos, pero también arrogantes y con ego espiritual, y los hace como irse así en el viaje de que están iluminados, pero tienen un chorro de problemas en sus vidas. O sea, eso es bien loco, como no se dan cuenta de la disonancia cognitiva. Y las mujeres que traen esto, o gente que sea muy psíquica que cae en esto, se empiezan a despersonalizar feo. Si tú no puedes ordenar tu energía psíquica, caes en el reino del caos, ¿verdad? O sea, caes en una histeria, que te pueden dar cuadros psicóticos, puedes empezar a atorarte en unos sueños en el bajo astral, porque comúnmente lo que te enseña estas pesadillas es a discernir y a poner barreras energéticas y decir, no quiero esta experiencia, no, basta, o algo así. Pero si tú no quieres decir que no a la vida y no quieres crear ese conflicto, o sea, es que traen un conflicto interno. Ahora, todas estas prácticas forman parte de la falsa luz, ¿verdad? Todo esto forma parte de esta como presentación de la luz, como que te dicen, ya llegamos a lo más alto, ya tenemos la verdad de todos los misterios, de todas las cosas, pero otra vez, si tú te das cuenta que no está siendo bien aplicada o que no está siendo como pulida de una forma entonces es la falsa luz, y esta persona que está frente a ti es un arlequín, es otro arlequín, es otra persona que ha caído como en autodelirio, que te está diciendo que tiene la respuesta, pero no está, no se está materializando su respuesta, ¿verdad? No, como que te dice que tiene la verdad, pero luego ves si aplicas lo que te dice y no funciona, o los ves que ellos mismos no están siendo esa representación de la verdad, ¿verdad? Entonces estas personas son como arlequines, es parte de la falsa luz, y en mi opinión es un distractor del verdadero camino. El verdadero camino es generar todo el amor y esa conciencia de lo malo. Es un constructo para que me impulse la luz y arreglar los problemas interpersonales con otras personas y saber que todo esto es el teatro divino así, pero luego jugar con el teatro divino, ¿verdad? Venir aquí. Hay ciertos como constructos que se formaron para forzarnos a jugar en el teatro divino, como el concepto del hambre, ¿verdad? O sea, te da hambre para que tengas que crear la estructura del valor, que todo, por cierto, va de la mano con el estómago, ¿verdad? Te da hambre, necesitas comer, por ende necesitas como dinero para comprar esa comida, por ende necesitas tener el concepto del amor para que el universo te dé valor de regreso y luego ya te puedas saciar, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que nos demuestran que este es el camino, que tienes que pasar por aquí para ya poder llegar a un amor ahora sí sabio, ¿verdad? No un amor infantil, un amor sabio. Entonces, bueno, ese es el video del día de hoy. Está bastante largo, ya sé, pero es que quería que se sostuviera por sí mismo. Saben, quisiera tocar otro punto bien rápido antes de terminar. Ustedes probablemente ya hayan escuchado acerca de la ley del espejo, la ley de espejo,
Esta es otra de esas malas leyes de esas buenas leyes que están siendo mal aplicadas aquí en la tierra por maestros que se quedan como, o sea, que tienen como una inmadurez cognitiva, una inmadurez como de traducir o una mala práctica de traducir estos principios, o sea, que lo están así como literalizando de una forma en donde crean como abuso psicológico en las personas. Básicamente, ley del espejo estipula que como todos venimos de un logos, o sea, del mismo Dios, somos la misma conciencia, todos somos el mismo ser experimentándose, o sea, son como que diferentes personalidades del mismo ser, ¿verdad? Entonces, si algo te molesta en otra persona, te molesta en ti porque tú eres ese ser, porque es otra de tus personalidades, porque tú eres Dios, ¿verdad? Entonces, donde hacen como que este truquillo de luz de gas es donde te ponen como la responsabilidad de sanar todo el colectivo. O sea, te dicen, si esa persona te molesta, entonces tú lo tienes que sanar, está dentro de ti y a ti te duele. Pero si nos vamos a ejemplos, por ejemplo, como Hitler, un dictador. Se cuenta que si a ti te molesta que haya un dictador allá afuera, entonces es porque tú eres el dictador o tienes un problema con el control o algo así. Que es como, o sea, otra vez, técnicamente todas estas malas prácticas o el conocimiento luciférico siempre se va a sentir así, como que técnicamente sí es cierto, pero no. Es así, es como que sí, pero no. Sí, pero me estás haciendo caer en conflicto conmigo mismo, me estás poniendo una responsabilidad que no es mía. Somos individuos por algo. Cada quien se sana a sí mismo. Yo me sano a mí mismo. Y si yo no soy un dictador, yo no tengo por qué trabajar eso, porque ya lo trabajé en vidas pasadas, porque por algo no me estoy manifestando como el dictador ahorita, ¿verdad? Si me molesta es porque me está mostrando la sombra colectiva, ¿verdad? Pero no la sombra de esta personalidad, de este fractal del Dios. Este fractal del Logos ya se limpió, digámosle así, ¿verdad? Y ese otro fractal todavía no se ha limpiado, ¿verdad? Tal vez ese otro fractal tiene unas limpiezas que este no tiene, ¿verdad? Pero bueno, total. Ley de espejo funciona como, o sea, más bien es cuando te estás proyectando. O sea, digamos que si yo tengo problemas de que soy súper, haz de cuenta que tengo muchos problemas con la mentira, decir de que un chorro de mentiras. Y haz de cuenta que allá afuera hay otra persona que es como súper mentirosa, ¿no? Y si yo veo eso y me molesta y luego tengo que hacer el espejo, ese es el ejercicio que no te cuentan, ¿verdad? Se cuenta que veo allá afuera una mujer así y luego tengo que hacer el espejo y decir, ¿será que yo soy mentirosa? Y luego es, ok, sí es cierto. Decir mentiras molesta un chorro y ya ves que esta persona te enseñó que por qué no es bueno decir mentiras o algo así, ¿verdad? Pero si yo soy, o sea, no tengo esa desvirtud, digamos que yo tengo más bien la virtud de la verdad, ¿verdad? Decir la verdad siempre, ser objetiva. Se cuenta que después veo allá afuera una persona que es mentirosa y luego se me voltea y hace esa pregunta como de, ¿será que tú eres mentirosa? Y luego yo puedo decir, no soy. No soy. Yo me conozco y no soy. Ese es ese fractal de Dios, que sí entiendo que es el logo, sí entiendo, pero no, tú eres mentiroso. Entonces se lo reflejas tú a esa persona de regreso y ya se vuelve una responsabilidad de ese fractal de Dios. Tú no tienes que sanar los problemas de otras personas. Esto es luz de gas, es lo que te hacen los narcisistas. Te dicen, no, yo no soy, eres tú, ¿verdad? Pero utilizan mal estos conceptos y dejan a las personas como en un garabato mental en donde creen que tener como cualquier juicio negativo o cualquier como percepción de una dirección o crear discernimiento es malo. Y nada de esto es cierto, no es malo. Tienes que crear discernimiento, si no, no te sales de aquí. Si no, no puedes avanzar por las esferas planetarias. ¿Ok? Bueno, espero mi ejemplo del espejo sí haya funcionado. Si quieren lo podemos hablar más extenso más adelante. Pero bueno, por lo pronto ya así lo voy a dejar. Solo quiero cerrar con el dejar súper claro que estas personas te están mintiendo. Estas personas viven en decadencia, viven con mucho miedo y están como muy disasociadas de la realidad, obviamente, porque no quieren estar en la realidad, porque todas sus premisas no están en la realidad. Y hacer arbitraria la moral son prácticas de una caída de conciencia, es luciferanismo. Aquí sí hay contraste, aquí sí hay dualidad. El tablero masónico de la dualidad lo muestra, aunque sea una ilusión, así es como aprendemos. Tienes que tener contraste de lo negativo para poder entender o escoger lo positivo, ¿verdad? Así es como funciona, así está hecho esta materia, ¿ok?
Y bueno, ya esa es mi presentación. Espero haber tocado todos los temas. Escribí todo lo que se me ocurrió. Espero haber respondido todas las preguntas y espero el video no esté así como que por todos lados. Voy a tratar de darle alguna estructura ahí con el index. Y bueno, ya los dejo. Si tienen más preguntas, podemos seguir hablando de estos temas más adelante. Probablemente me van a mencionarlo varias veces porque hablar de esto es bueno porque hablar rompe el hechizo. ¿Okay? Hablar de estos hechizos, hablar de estas como hipnosis, que te dejen, o sea, que te empiecen a meter a estos estados hipnagógicos y así, rompe el hechizo. Hablar de los cultos, rompe el hechizo, te ilumina, ¿verdad? Si estás en una oscuridad y no ves la salida y no entiendes por qué esto tal vez te llama la atención, pero no te gusta, pero sí entiendes el concepto de todos somos uno, pero sientes que no te va a funcionar, bueno, si alguien llega y te lo explica, mira, esto es lo que está pasando en la escalera de Jacobo y no sé qué, te rompe el hechizo, te da claridad y de repente todas esas estructuras, pum, 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 como que se deshacen, ¿verdad? Se deshacen y ya puedes ver a través de la sombra, ya puedes ver a través de las mentiras, te da claridad, te da clarividencia, puedes ver a través el ojo que todo lo ve, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir hablando de estos cultos y estas manifestaciones y sí, yo tengo un rollo con como la justicia. O sea, tengo algo ahí, no sé qué sea de vidas pasadas o no sé, pero para mí se me hace una incongruencia inaceptable que estos maestros tengan unas vidas tan catastróficamente en decadencia y se estén presentando como maestros espirituales. Yo no considero a estas personas maestros, yo los considero embaucadores. Yo los considero arlequines, farsantes, yo los considero que están en el autodelirio. Yo no los considero maestros de verdad y esto no lo debemos de permitir. Que deberíamos de hablar siempre que veamos algo así, que veamos algo que empieza a arrasar con el psico humano, los empieza así como que a hacer mensos o indoctrinar a que se crean nada, a que pierdan el valor propio, a que pierdan el amor propio. Uno de estos maestros, ¿verdad? Una de estas personas, estos niños, parecen niños, una vez tuve una conversación con uno de ellos y literal así a la cara me dijo de que Lorena, yo veo que tú tienes mucho amor propio, y así me decía. Y luego me decía, ¿cómo le hago para manifestarlo? Yo nunca he tenido amor propio, siempre he batallado con eso, siempre, toda la vida así. Y yo sabía que él practicaba estas enseñanzas y le traté de decir como de, pues las enseñanzas que tú enseñas están como que en completo desacuerdo con el amor propio. Y fue como, no. Y luego me dijo, no, es que esto de la no dualidad es solo para que los que entiendan la experiencia, solo para los que han entendido, solo para los que están así en esta energía. Algo así me dijo. Literal me dijo que no se amaba. Y luego me dijo que yo no entiendo. Y así de, oye, bueno, pues ya no. Ya esto es lo que tengo que decir al respecto. Que preguntas, comentarios, todo, ya saben, me dejan en los comentarios y pues continuamos con estas conversaciones. Ya los dejo. Les mando un abrazo muy fuerte, muchísima luz, muchísimo amor. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Y pues sí, gracias por estar conmigo hasta el final y escuchar todo lo que tenía que decir. Y ya los dejo. Que estén todos muy bien, ¿ok? Que tengan una bonita noche. Hoy grabé de noche. Me sentí bien rara grabando de noche. Pero bueno, un poquito diferente el set. Nos vemos a la próxima, ¿ok? Que estén bien. Bye.